Y recuerden que en el pie, ¿esa imagen? El pie no es plano, sino que forman arcos. Son arcos que son normales para un correcto funcionamiento del pie. Donde hay un arco por medial y un arco por lateral. ¿Qué arco está más alto, el medial o el lateral? El medial. El arco plantar medial y el arco plantar lateral es un poquito más bajo. ¿Y qué relevancia tiene eso? Es para la transmisión de la carga. Si no tengo un pie plano, los huesos chocan con el suelo y hay mayor probabilidad de fracturas por exterior del pie. Entonces, por eso la gente con pie plano, como no podía hacer actividad física, no podía hacer mucho deporte, porque podía generar fracturas. Y antiguamente iba al servicio militar, uno iba, decía que tenía pie plano y se sacaba el pie. Y miren los ligamentos. ¿Lo aprendemos todos? No, de todo esto les voy a mostrar tres, que son el complejo colateral-lateral. ¿Cuáles son los tres que me interesan de lateral? Es S y S. S une el talo con la fíbula por anterior. ¿Cómo la vamos a llamar? Talo fibular anterior. Este une el talo con la fíbula por posterior. ¿Cómo se llama ese? Talo fibular posterior. Y este une el calcáneo con la fíbula. Vamos a llamar el calcáneo fibular. ¿Cómo? Entonces, ese de ahí es el talo fibular anterior. Ese de ahí es el talo fibular posterior. Y ese de ahí es el calcáneo fibular. Por eso es importante, porque son los que limitan la inversión. Si está caminando el clásico, se vuelve el pie con las plantas adentro y se esguinza el tobillo. El que más se esguinza es el talo fibular anterior. Entonces en la prueba les dicen, ¿qué ligamentos son los cuales los siguientes ligamentos estabilizan la inversión de tobillo o se pueden ver lesionados durante una inversión de tobillo forzada? Cualquiera de estos tres. El que más va a estar siempre es el talo fibular anterior. Inversión. La respiración. Entonces esto limita la inversión. Profe, ¿cuál era el último ligamento? Talo fibular anterior, talo fibular posterior y fíbulo calcáneo. Fíbulo calcáneo. Y ahora por medial. ¿Cuáles son los ligamentos que evitan la eversión? Es decir, el movimiento hacia el otro lado. Son un ligamento, el complejo se llama ligamento deltoideo, como letra delta. El complejo se llama ligamento deltoideo. ¿Y quién forma el ligamento deltoideo? Este ligamento que va de la tibia al talo por anterior. ¿Cómo se llama? Tibio talar anterior. Este va de la tibia al navicular. ¿Cómo la va a llamar? Tibio navicular. Este va de la tibia al calcáneo. Tibio calcáneo. Y este que va de la tibia a el talo por posterior. Tibio talar posterior. Por lo cual por medial, ¿cuántos tengo? 4. Tibio talar anterior, tibio talar posterior, tibio navicular y tibio calcáneo. Por lateral. Entonces, generalmente uno cuando se esguinza el tobillo, ¿dónde le duele? Acá, por lateral, porque el pie se dobla hacia allá. Cuando usted se dobla hacia adentro, el que se tensan o se tiran los ligamentos que están por lateral, eso es lo que se lesiona. Ahora, si usted se dobla hacia el otro lado, por la planta hacia afuera, lo que se tensa son los de medial, que es más raro, ¿No se viene seminario? ¿Ah? ¿Se viene seminario? No sabía. Hagan calendario. Astrago y talo es lo mismo. El nombre antiguo del talo era el astrago. El astrago. Como ustedes pueden ver, existen múltiples más ligamentos, no me interesa mostrarlo en este momento. Estos ligamentos. Pero eso es lo importante, eso van a ser preguntados en la prueba, o pueden ser preguntados en la prueba. Y en el tobillo, al igual que en la mano, sobre todo en la mano había un retináculo flexor, un retináculo extensor, y
que en el retináculo flexor formaba el túnel del carpo, en el extensor pasaban 6 compartimentos, ustedes no me lo hicieron que se lo pasaran. En el pie también hay retináculo. No lo vas a pasar. Sí, lo vamos a pasar. Lo voy a nombrar, pero uno me interesa. Hay un retináculo extensor superior, retináculo extensor inferior. Me van a pasar los músculos del compartimento anterior. Hay un retináculo fibular superior, retináculo fibular inferior, que para que pasen los músculos fibulares. Pero el que me interesa es el que no se ve acá. Entonces, retináculo extensor superior, retináculo extensor inferior, retináculo fibular superior, retináculo fibular inferior. Le pregunto la prueba, ¿quién pasa bajo el retináculo fibular? Los fibular largo y fibular corto. En su máquina, fibular largo y fibular corto. ¿De los extensores? Pasan los anteriores, el anterior, el extensor de los dedos, el extensor, pero un poco de ahí. ¿En dónde el...? No me interesa, no la pregunta. Este me interesa. El retináculo flexor. Bajo el retináculo flexor, este también es pregunta de prueba, va a haber otro túnel. Es el túnel del tarso. Vimos el túnel del carpo, aquí tenemos el túnel del tarso. ¿Qué pasa por el túnel del tarso? 3 tendones, un nervio, una arteria y sus 2 venas. Primer tendón que pasa, el que pasa más medial y anterior, va a ser el tendón del tibial posterior. Va a ser el tendón que pasa más medial y anterior, es el tibial posterior. El segundo que pasa, el tendón del flexor largo de los dedos. Luego pasa una arteria, un nervio y unas venas. ¿Cómo se llama el nervio? Tibial. ¿Cómo se llama la arteria y las venas? Tibiales posteriores. Entonces, tibiales posteriores. Y esta es una zona de toma de pulso. Si tienen que tomar un pulso del pie, pueden tomar el pulso detrás del malleolo medial en el retináculo o en el túnel del tarso. Y detrás, lo más posterior y lateral, es el tendón del flexor largo del hálux. Entonces, el contenido del túnel del tarso, tendón del tibial posterior, tendón del flexor largo de los dedos, arteria y venas tibiales posteriores, nervio tibial y el tendón del flexor largo del hálux. Y si ustedes se tocan detrás del malleolo medial, del retináculo, se puede sentir el pulso del tibial posterior. Y está otro esquema de Gray más bonito: tibial posterior, flexor largo de los dedos, arteria y sus venas tibiales posteriores, nervio tibial y el flexor largo del hálux. Como techo, el retináculo flexor. Túnel del tarso. Eso es. Y los músculos del pie, solamente los nombraremos igual que la mano. Fácil. En el dorso del pie hay 2 músculos. El flexor, el extensor corto de los dedos y el extensor corto del hálux. Esos chicos están acá abajo. Ese es el extensor corto de los dedos y ese es el extensor corto del hálux. Músculos del pie. Y en la planta, sobre la planta del pie, se pone compleja la cosa. ¿Usted piensa que el pie no tiene músculos? Tiene muchos músculos. ¿Sí? Vamos a ver por planos. Primer plano. Antes, si yo hago un pie y le corto la piel, ¿qué me encuentro? Lo primero que encuentro es la aponeurosis plantar. ¿Alguien tiene aquí fascitis plantar? Esto es lo que se afecta a la fascitis plantar, la aponeurosis o la fase plantar.
Si saco la fascia plantar, me encuentro con el primer plano muscular. 3 músculos. 1, 2 y 3. Uno separa el alus. Otro separa el quinto dedo, para no decir el dedo chico. Y el otro flexiona los dedos. Entonces, ¿cómo se llama ese músculo de ahí? Abductor del alus. El de aquí, abductor del meñique o quinto dedo. Y ese es el flexor corto de los dedos. Lo tengo 3 músculos: abductor, abductor y flexor corto. Tercer plano. Tercer plano. 2 músculos. Ese que es cuadrado de la planta del pie, ¿cómo se llama? Cuadrado plantar, en segundo plano. Nos damos el cuadrado plantar y los que están acá son los lumbricales. Igual que en la mano también hay lumbricales. Yo hace mi examen. El cuadrado plantar y Ya lumbricales. hace mi examen en anato, pero igual ahora como no hay reprobatorio, Y el tercer plano, necesito como un 3, 4 y ten en cuenta que está así, que va a aducir al dedo gordo. porque Es si el me concentro mucho en abductor del alus. ahora, voy a descuidar biología. Es el de ahí que tengo 2 cabezas. Abductor del alus. Y es mejor que me concentre Ese en de ahí biología son porque me el exima flexor biología, corto del pero alus. esto no sé. Con sus Ese 2 día voy a cabezas. darlo todo para eximirme mañana. Y ese de ahí es el flexor corto del quinto dedo. Y debajo de todo esto, entre los metatarsianos están los interóseos. Interóseos plantares y dorsales. ¿Cuáles eran esos? Los interóseos están ahí abajo. Es la mejor Pero- decisión que puedo tomar. Si se lo aprenden bien, si no se lo aprenden, bien. No voy a pasar por cultura general. No le voy a preguntar el músculo del pie, pero Quedan 4 días, pues. ¿cuál fue el interóseo? Pero eso es lo bueno, que como ahora dijo Felipe que no es reprobatorio, ¿El condenarlos? entonces puede ser de una ya va a ser 22 nomás. No quiero estar el 2 de enero ahí y pasar todas las festividades pensando en anatomía. El día es lo que hacer. Pero es como cultura general. Igual que nosotros sabíamos. Una cosa que sí tienen que conocer, ¿se acuerdan de la arteria tibial anterior? La arteria tibial anterior cuando pasa bajo el retináculo extensor inferior. Cuando pasa bajo el retináculo inferior. Esa es la arteria tibial anterior. Es el retináculo superior, es el retináculo inferior. Cuando pasa bajo el retináculo extensor inferior, acá cambia de nombre. Y se llama la arteria dorsal del pie. Arteria dorsal del pie. Desde el corazón, arteria dorsal del pie. ¿Y por qué es importante la arteria dorsal del pie? Porque ahí se toma el pulso pélvico a los pacientes diabéticos. A los pacientes diabéticos se le toma el pulso ahí en el dorso del pie y el pulso pélvico. ¿Previa? Pélvico. O pulso dorsal del pie, que antiguamente se llama la arteria pélvica. Entonces, ¿qué pregunta se muestra una prueba con esto? ¿Entre qué tendones usted ubicaría el pulso dorsal del pie? Clásica pregunta de prueba. Entre este tendón y estos de acá. Es decir, entre el extensor largo del alus y el extensor largo de los dedos. Entonces, el pulso dorsal del pie se encuentra entre el extensor largo del alus y el extensor largo de los dedos. Pulso dorsal del pie. Y lo pueden ver, pulso. Ustedes lo pueden tomar ahí en el dorso del pie. Entonces, entre el extensor del largo del alus, el extensor largo de los dedos, ahí se ubica la arteria dorsal del pie. En la planta del pie, la arteria tibial posterior cuando cruza el túnel del tarso se llama plantar y forma 2 plantares, una plantar lateral y una plantar medial. La que va por medial se llama plantar medial, la que va por lateral es la plantar lateral. Qué buena necesito y tanta nota. Sí, que la arteria tibial posterior cuando cruza el túnel del tarso se transforma, llega a la planta, se transforma en arteria plantar. En 2 plantares, una que va por medial y una que va por lateral. La que va por lateral se llama plantar lateral, la que va por medial, plantar medial. Y, para que no olviden nunca, ¿dónde parte todo? El drenaje superficial parte en el dorso del pie, en el arco venoso dorsal. Este es el arco venoso dorsal.
Del arco venoso dorsal salen dos venas, una que va por lateral y una que va por medial. ¿Cómo se llama la vena que sale por medial? Y pasa por delante el mayolo, la vena mayor, que la cual seguía por medial, por detrás de la rodilla, medial, te daba la femoral. Y la que sale del arco venoso dorsal por lateral y luego por posterior la vena menor, que te da la vena obliqua. Es decir, todas las venas superficiales se originan del arco venoso dorsal del pie. Inervación del pie no me interesa.